violenta y la violencia es endémica. En esta cultura tribal profundamente religiosa, las bandas suponen un problema cuya gravedad supera todo lo que he visto en mis viajes. En Timor Oriental hay centenares de edificios quemados como este. Los incendios son una de las armas de las bandas, junto con los arcos, los dardos envenenados y los machetes. Aunque puedan parecer instrumentos medievales, los hospitales y los cementerios locales corroboran su eficacia. Existe una creciente preocupación sobre el posible incremento de la influencia política de las bandas en esta, la democracia más joven del mundo. Así pues, he venido hasta aquí para descubrir cuánto poder esgrimen realmente. A pesar de ser la capital de Timor Oriental, Dili es poco más que un conjunto de aldeas. Está marcada por los numerosos edificios quemados y en ruinas y por los campos de desplazados internos que acogen a las víctimas de la violencia. El paro y la pertenencia a las bandas alcanzan el 70%. Las calles están repletas de vehículos de Naciones Unidas, grafitis de las bandas y soldados extranjeros. La situación es tan grave que el gobierno tuvo que solicitar ayuda internacional para hacer frente a estos problemas y a las bandas que los provocan. Es mi primer día e inicio mi búsqueda de las bandas timorenses visitando a los cascos azules australianos que me mostrarán algunas de las armas que han confiscado. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Ross, encantado. Mi guía es el comandante Pete Conroy. Sí, esta es una pequeña muestra. Debo destacar que nos hemos incautado de muchas más armas. De hecho, hemos confiscado bastantes como para cubrir todo el suelo y más. Aquí hay algunos ejemplos de cuchillos que son muy sencillos. Esto lo llevaba un individuo atado a la cabeza y lo empleaba como un símbolo. También podía sacarlos y lanzarlos. Había que tenerlo en cuenta. Sí. Sin duda. He aquí unos clásicos, los nunchakos. Sí. De hecho, se Introduce en una barra metálica. introduce con la cadena y simplemente se enrosca. Así que se podría camuflar como una mera barra. Emplear armas para producir un impacto psicológico les ha resultado bastante útil a los miembros de las bandas locales para intimidar a los aldeanos Sí, claro. y a otros ciudadanos de la zona. Estas armas rudimentarias de fabricación casera se alejan enormemente de todo lo que había visto hasta ahora, aunque es evidente que pueden hacer mucho daño. Y aquí están el arco y la flecha tradicionales. Hay una cuerda reforzada con cinta aislante para formar el arco. ¡Qué daño! Sí, qué daño. Puede ser mortal. Me han contado que es más fácil ponerse en contacto con las bandas si se intenta de noche. Por ello acompaño a la unidad del comandante Conroy en su patrulla nocturna. Este es el lugar más violento de Timor Oriental. ¿De verdad? Sí. Se llama Bairo Pite y, básicamente, en el último año ha sido aquí donde se han producido la mayoría de los combates. Pero tío, ¿por qué hay tanta violencia en este lugar en concreto? Por la cercanía entre las dos bandas. Es del todo imprevisible. Ahora hay calma, pero basta con que un par de personas hagan lo que no deben Salta la chispa, ¿no? para que todo vuelva a estallar. Casas en llamas, individuos lanzándose dardos, peleas con piedras, cualquier cosa que se te ocurra, la hacen. Aquí las bandas más típicas son 7-7 y PSHT, son las dos mayores. ¿Por qué se tienen tanta manía? Por lo que sabemos, se trata solo del control. Es todo lo que buscan. Desean poder. Sí, ¿Y son capaces de pelear o matar para conseguirlo? exacto. Ahí hay algunos chavales, ¿no?
Sí. ¿Pertenecen a alguna banda? Sí, es lo más probable. Buenas noches. Buenas noches. Una banda, sin duda. ¿Pueden mostrarnos los brazos para ver si tienen algún corte típico de una banda? Buscáis tatuajes o marcas característicos de las bandas, ¿no? Sí. Los de 7-7 llevan una serie de marcas en los brazos, tanto en el antebrazo como en los bíceps. También llevan en el pecho y en la espalda. Nada en el brazo. En esta ocasión, los australianos no hallaron signos evidentes de pertenencia a bandas, pero en Timor Oriental, incluso los que no están afiliados, tienen un alias. 00. Hay miembros en todas las aldeas, pero hay numerosos 00 que están a favor de que una banda en concreto controle el pueblo. Muchos no son miembros de pleno derecho, pero combaten, o si no, sufrirán represalias. Pero no es eso... Les quemarán la casa si dicen, no quiero tener nada que ver con vosotros. Aunque en las calles se notaba la tensión, me parecía que los australianos tenían la situación controlada. En cualquier caso, a la mañana siguiente me pude hacer una idea más exacta del enemigo de las fuerzas de paz. Se está produciendo un altercado. Los lugareños están apedreando a las fuerzas de Naciones Unidas. Intentaremos llegar al lugar y averiguar exactamente lo que sucede. Gente con pistolas. No parecen alegrarse mucho de vernos. Hay mucha presencia policial. Acaban de detener a un muchacho, se lo están llevando en este coche que pasa. Básicamente esos chicos han salido a la calle y se han puesto a lanzar piedras al vehículo de Naciones Unidas. Claro, se han retirado y han pedido refuerzos. Cuando estos han aparecido, los muchachos se han ido hacia allí y han dejado de lanzar piedras, así que ahora la cosa está un poco en punto muerto. El incidente me ofreció una perspectiva de la vida en Timor Oriental, pero para entender totalmente el país y el motivo de la presencia de tropas de paz extranjeras en las calles hay que comprender su historia de violencia. La isla de Timor se sitúa entre dos de las superpotencias de la región, Indonesia y Australia. Mientras que la zona occidental pertenece a Indonesia, la oriental fue colonia portuguesa durante 4 siglos. Cuando los portugueses se retiraron en 1975, los indonesios invadieron el territorio y dieron inicio a un conflicto de 24 años que se cobró unas 250.000 víctimas mortales timorenses y 10.000 indonesias. En 1999 se celebró finalmente un referendo y los timorenses optaron por la expulsión de los indonesios. Pero el camino hasta la independencia lograda en 2000 se vio marcado por una espiral de violencia que destrozó el país. Naciones Unidas está presente para prestar ayuda en el complicado proceso de construcción nacional, porque aunque los indonesios ya no estén, Timor Oriental aún es un país traumatizado. La violencia sigue siendo la forma más común de solventar los problemas y las bandas proporcionan los soldados rasos que combaten en los conflictos consiguientes. El año pasado se entablaron negociaciones para tratar de acabar con la violencia de las bandas. José Luis Sosa Santos, antiguo guardaespaldas presidencial que ahora trabaja con los jóvenes, estuvo presente. Necesitaba que alguien me acercara a PSHT y 7-7, y José era la mejor opción. José, encantado. Gracias por recibirme, amigo, lo valoro enormemente. Tenía gran interés en conocer las raíces de la cultura de bandas timorense. Los lugareños están muy orgullosos de proceder de una cultura guerrera. Si analizamos toda la historia, es el pedazo de identidad que aún conservan. Es que son guerreros. Que son una raza combativa contra viento y marea. Y lo que sucede con las bandas es principalmente la corrupción de esa cultura guerrera, de todo ese orgullo, de todo ese honor, de toda esa historia. ¿Qué nivel de organización tienen aquí las bandas? Controlan los juegos de azar, supongo que gran parte de la prostitución, las mafias de los mercados, la protección, los pactos de protección. Cuando te das cuenta tienes 37.000 militantes. PSHT cuenta con 31.000 miembros, 7-7 con unos 10, 12.000. Atendiendo a las cifras, empieza a ser más del 10 o el 15% de la población activa involucrada.
involucrada en bandas. En bandas. Jóvenes metidos en bandas. En bandas. Por ejemplo, mira el graffiti del corazón de PSHT. Es una organización de artes marciales indonesia, pero también tiene presencia en Inglaterra. Me han hablado de ella. De hecho, he estado en un lugar donde la practican. Pencak Silat. Hay un graffiti en la pared, ¿no? Deja que te enseñe eso. Sí, un graffiti de 7-7. Es una de las bandas de artes rituales. Bien. En Timor Oriental, sobre todo entre los muchachos de las bandas de artes rituales, como los de 7-7, se distinguen por las 7 pequeñas cicatrices en los brazos. El líder o el santón, el jefe supremo, les hace pequeños cortes y entonces frota una mezcla especial de sangre del animal sacrificado o el polvo mágico, que hace que el miembro sea doblemente, que dedique su fuerza vital a la banda, pero también lo hace insensible a las heridas o a los disparos. Sí, eso creen. José, ¿piensas que podrías presentarme a algunos de esos chicos? ¿Sí podría conocerlos y hablar con ellos? Sí, no debería haber problema, no debería. Es decir, son muchachos que sienten un gran orgullo respecto a su organización y a su historia, así que... ¿Están dispuestos a hablar? Están dispuestos a hablar y contar su versión de la historia. Porque se enorgullecen. Eso mismo. Timor Oriental se ha granjeado la reputación de ser un lugar violento, y los signos de las acciones de las bandas están por todos lados. Llevo solo unos días aquí cuando me ponen en contacto con una de las principales bandas de la isla, PSHT. Uno no suele entrevistarse con un muchacho cuyo grupo de artes marciales tiene más miembros que la policía, el ejército y, en este caso, los cascos azules de Naciones Unidas juntos. Uno se siente importante. Fortasio, buen día. Buen día. Adelante. Gracias. Fortasio de Jesús Maya de Andrade lidera unos 31.000 seguidores del arte marcial Pencak Silat. Sus raíces indonesias han dado lugar a sospechas y acusaciones de colaboración con los antiguos ocupantes. Pero eso no ha impedido que PSHT se convierta en uno de los grupos más poderosos e influyentes del país. Tenemos miembros de la policía, del ejército, del parlamento y el gobierno. Hay otras organizaciones en la isla que, según tengo entendido, en ocasiones se enfrentan a ustedes. ¿Qué opinión le merecen estos otros grupos? Nuestra postura actual es que estamos en disposición de defendernos. No atacaremos a otros grupos de artes marciales, pero a causa de sus provocaciones, nos hemos visto obligados a defendernos. ¿Alguna vez ha resultado herido mientras luchaba o defendía a la organización? Me han herido más veces de las que puedo recordar. Pero la peor fue cuando me alcanzó un dardo envenenado. Fue cuando nos enfrentábamos a otros grupos de artes marciales. Había acudido junto a la policía para solucionar el problema, pero era una trampa y me tendieron una emboscada. ¿Le importaría mostrarme la herida que le dejó la flecha? Ahí. Es la cicatriz que le dejó la flecha. Y aquí arriba hay otra. ¿Cómo se la hizo? Me apuñalaron. Puesto que yo mismo había practicado un poco de Pencak, sentía curiosidad por ver cómo lo hacían los hombres de Fortasio y estuvieron encantados de realizar una demostración.
Como la mayoría de las bandas o de los grupos implicados en las disputas, PSHT se considera más víctima que verdugo. Y al verlos en acción, estaba empezando a concebirlos como un inofensivo grupo social, hasta que hablé con algunos de los muchachos que entrenan con Fortasio. Estábamos cenando en casa cuando llegaron unos individuos y nos atacaron. De manera que mi amigo y yo salimos a defendernos a nosotros y a nuestra aldea. Corrimos tras ellos y los perseguimos hasta su escondite. Y les gritamos: ¿por qué venís de noche? ¿Por qué no venís y os enfrentáis a nosotros uno por uno? Entonces oímos 2 disparos y le dije a mi amigo que huyéramos, pero me habían dado. Él intentó ayudarme. Le dispararon en la cabeza y murió. Entonces me entrevisté con López, un policía en prácticas que en una ocasión luchó contra una banda de 150 personas. ¿Y querían matarlo? Dijeron: López, sal. Si no sales, mataré a toda tu familia. ¿Eran afines, por ejemplo, a Corca o a 7-7? Sí, los he mencionado muy claramente. Son de 7-7, algunos de Corca. Pero siguen hablando con él, con la persona... ¿Con el líder de la... El líder. Entonces me alejo. Me alejo y veo mi sangre. Y entonces fingí que me iba, que estaba a punto de morir y dije: Dios mío, me muero. Todo el mundo se reía y esas cosas, y así pierden el control, y yo me moví. Dije: no, marchaos. Y entonces quieren atacarme por segunda vez, porque se movió así. Y yo simplemente me muevo ligeramente y lo apuñalo. Lo apuñaló, ¿no? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Murió el chico al que apuñaló? Eso creo. Pero le contaron lo ocurrido a... Pero solo recuerdo que le di una vez. Sí, pero ¿murió? Eso creo. No lo sabe. ¿Lo sabe la policía? Sí, hubo una reunión especial en la que yo era el asesino del chico. Ah, lo mató. ¿Así que murió? Eso dijeron. Eso dijeron. Esa era su sospecha. Ahora, ¿cómo tiene el brazo? ¿Está mal? ¿Puedo echarle una ojeada? Sí. Pero no le han hecho abandonar el pencac. Sigue practicando pencac, ¿no es así? No, aún no. Sí, es un buen... Le dio de lleno, ¿no? Sí, es muy bueno. Me quería matar. Lo quería matar, sí. Sí. Hemos pasado la tarde con miembros de PSHT y debo decir que sus habilidades con las artes marciales no son lo único que me ha dejado impresionado, también lo ha hecho su estructura organizativa. Afirman que no son una banda, pero todos los demás grupos opinan lo contrario. Lo que está claro es que nunca he conocido una banda con semejante influencia en prácticamente todos los estratos de la sociedad. Cuentan con miembros que ocupan altos cargos en el ejército y la policía y tienen una enorme influencia política. Quería conocer a 7-7. Esa noche me cité con miembros de la Guardia Nacional Republicana o GNR de Portugal, la antigua potencia colonial. Aquí disfrutan del respeto de la calle y estaban en una magnífica situación para acercarme a la esquiva banda de artes rituales que se erige como enemigo acérrimo de PSHT. La primera parada de la noche se produjo en un campo de desplazados internos próximo a nuestro hotel. Es bien sabido que los campos son un foco problemático y suponen una fuente de mano de obra para las bandas. La policía local ha hecho acto de presencia y ahora también ha aparecido la GNR. Han desistido, dejan que los hombres de la GNR vayan y hagan lo que sea. El graffiti indica que estamos en territorio de 7-7, pero nadie parece dispuesto a hablar. Los problemas tienden a diluirse cuando llega la GNR, así que nos trasladamos a otra parte de Dili. No sé, hace 2 días que lanzan piedras. Sí. Lanzaron piedras contra nuestra casa a las 12 en punto de la noche. ¿Sí? Y no sabemos qué sucede. ¿Quién era? Gente del piso de arriba.
La mujer a la que quizás acabáis de oír gritar y despotricar estaba hablando conmigo hace menos de 40 segundos en un inglés muy claro, de forma muy concisa. En cuanto ha visto a aquellos a los que considera responsables del lanzamiento de piedras contra su casa, se ha vuelto loca. Y su histerismo era contagioso. Los hombres también se han involucrado. Muchos de esos chavales vestían camisetas de Aquí Jazz, que sabemos que es una banda de la zona. Han negado que formen parte de un grupo, pero estén o no relacionadas con las bandas, se ve lo rápido que pueden cambiar aquí las cosas. Un segundo reina la paz, al siguiente la histeria. Los muchachos se suelen ver obligados a entrar en las bandas para protegerse. José me llevó hasta la sede de un proyecto que él mismo había iniciado para ayudar a los niños a evitar la vida de las bandas. ¿De dónde son estos niños? De Timor Oriental, es decir... En cierto modo son miembros potenciales de las bandas, ¿no es así? Son antiguos miembros. ¿En serio? Sí. La historia de José, por ejemplo. José es un chaval al que profeso un profundo respeto. Era miembro del PSHT y dijo, no quiero pertenecer a ningún grupo. Salió, lo persiguieron, aún está perseguido. ¿Por haberse ido? Sí. Pero una vez estás dentro... No podía. Una vez estás dentro, estás dentro. Esto es lo que usaban para protegerse. Muy bien. Es un Ramba Ambon. Madre mía. Muy bien. Nos dispararon con esto. Es una hoja, claro, con un gancho. Sí. De manera que cuando entra no se puede sacar. Es un arpón. Es un arpón, uno de estos. Ah, sí. Justo ahí. José era otra víctima del estado de las viejas armas que abundan en esta guerra de aspecto anticuado. Quería saber más sobre esa combinación de honda y dardo que parecía ser el arma preferida del lugar. Creo que Mauricio ha podido encontrar a alguien que nos mostrará cómo se fabrican estos dardos y ondas. Poseer o fabricar uno es motivo de arresto. Eso es todo lo que se necesita. Un poco de ferretería de muy fácil obtención, incluido un clavo de 15 centímetros, y se obtiene un Ramba Ambon, una de las armas más empleadas en las calles timorenses. Ha entrado por aquí y está claro que la ha atravesado de lleno. En la línea de tiro tenemos a Kem. Kem de Essex. Intentaré darle a esa de ahí. Una vez más. Mi primer domingo en Timor Oriental, el día en el que los timorenses muestran la otra vertiente de su carácter. A pesar de la violencia, se trata de un país profundamente religioso. Todas las bandas aseguran tener a Dios de su parte, y el catolicismo ejerce una enorme influencia en la vida local. Los domingos por la mañana el 70% de los ciudadanos van a la iglesia. Y los domingos por la tarde miles más acuden a lugares como este con metas menos espirituales. Las apuestas son una parte importante de la cultura autóctona y las peleas de gallos son un deporte que mueve grandes cantidades de dinero con centenares de dólares cambiando de mano según el potencial pugilístico de los gallos. Pero no estaba en el país para jugar. José me había comentado que estas peleas de gallos semanales proporcionan ingresos a las bandas y quería comprobar si era posible contactar con 77.
El tatuaje de ese muchacho me indicó que habíamos acudido al lugar adecuado. Nos acaban de facilitar los datos de un contacto y esperamos que este pedazo de papel nos lleve a 77. 2 días después, fui al cementerio de Santa Cruz para reunirme con un hombre de 77. Era el escenario de una conocida masacre que se produjo en 1991, cuando las tropas indonesias mataron a 100 dolientes. Cuando los partidarios de 77 aseguraron que su pertenencia a esta banda de artes rituales les había salvado la vida, nació una leyenda en torno al grupo. Mi contacto, Mr. January, es un miembro de 77 que sobrevivió al incidente. Estaba ahí arriba, cuando de repente llegó el ejército indonesio. Me dispararon y me desplomé. Con el pánico me pisotearon y estuve inconsciente durante unos 30 minutos. Soñé que un anciano vestido de blanco, con una larga barba blanca, me sujetaba. Entonces el hombre desapareció y me desperté e intenté alejarme de los soldados indonesios y unirme a mis amigos. ¿Crees que a causa de tu pertenencia a la banda y de la espiritualidad que se le asocia sobreviviste al ataque? Por supuesto, creo que esa es la razón por la que sigo vivo. Pero como ser humano, primero creo en Dios y luego en los espíritus de nuestros ancestros. Pero sé que sin 77 estaría muerto. ¿Te importaría enseñarme dónde te dispararon, por favor? Aquí, ¿no? Sí. Se ve el agujero. Entró por ahí. Entiendo que te creas invencible. Me había llevado algún tiempo llegar hasta 77, una organización muy secreta que había desempeñado un importante papel en la resistencia contra Indonesia. Pero a través de Mr. January me puse en contacto con el presidente del grupo. Agostino Fernández me había invitado a presenciar una ceremonia secreta. Pero primero me esperaba un curso intensivo sobre la filosofía religiosa de 77. Esto es parte de nuestra cultura y nuestra tradición timorense. De esta forma, como miembro de los 77, rindo culto y así lo he hecho desde el principio de los tiempos. La banda ha existido desde el principio de los tiempos hasta ahora. Cuando nuestro padre y nuestra madre se separaron, la tierra seguía sumida en la oscuridad. Y lo que recibimos de Dios, nuestros poderes, son un misterio que Dios nos manda directamente. Aparte de esto, no puedo decir más. Es un tabú. Son mandamientos de Dios. Si digo más, podría ocurrirme algo. Miembros de la banda o familiares míos podrían ser asesinados. Mentiría si dijera que seguía todo lo que me contaba el presidente. Pero la banda es básicamente un sistema de creencias que combina el catolicismo con la tradición animista precristiana. Tendría mucho miedo si estuviera en vuestro lugar. En conformidad con la enigmática naturaleza de los 77, todas sus ceremonias se desarrollan tras la puesta de sol. Era lo que José me había explicado: el polvo mágico, el sacrificio y los 7 cortes para unir la fuerza vital de Mr. January a 77. Es la primera vez que esta ceremonia se muestra en televisión.
Es sencillo despreciar la creencia de los miembros en que están a salvo de todo, incluidas las balas. Pero cuando se pasan más de 20 años luchando contra una fuerza superior como la Indonesia, una mitología de este tipo debe de resultar sin duda inspiradora para las tropas. Al igual que PSHT, 77 alega no ser más que un cuerpo de defensa contra las embestidas de sus rivales. Un miembro de alto rango lee las entrañas de los cerdos para averiguar qué depara el futuro. Acaban de decir que el cuchillo está tan afilado como su propietario y es tan maligno como él. Acaba de decir que la otra parte del hígado nos representa y que estamos limpios, que somos válidos y nuestra presencia es adecuada, lo cual me alivia un poco. Este es un país muy religioso. Desde la infancia también se inculca a los niños la creencia en los espíritus y fantasmas, así que no es de extrañar que exista una banda que cree tanto en el animismo como en el catolicismo. Dicho esto, que me hagan cortes en el brazo y me los froten con barro sagrado y que se lean las entrañas de un cerdo son cosas que no me convencerían para que me hicieran 9 marcas en el pecho. Aquí los rumores tardan poco en convertirse en hechos. Si una banda con 30.000 miembros se cree invencible, es una fuerza que se debe tener en cuenta. Llevaba más de una semana en Timor Oriental y me estaba acostumbrando a la volatilidad de la vida local. Me dirigí al hospital de Dili. Nuestro colega Mauricio había oído hablar de un hombre que acabó ingresado tras recibir una paliza durante el ataque de una banda. ¿Sabe por qué lo atacaron? No lo sabe. ¿Sabe cuántas personas lo atacaron? Dice que eran muchos. Este es el señor Duarte. Le están tapando la herida. Tuvieron que sacarle el dardo. ¿Lo tenía dentro o lo sacaron? Tuvieron que intervenirlo para extraer el dardo. ¿Y había más de un dardo? ¿Solo uno? Pero le alcanzó uno, ¿no? Sí, un dardo. ¿Y piedras? Y piedras en el lado izquierdo de su cara. En el lado izquierdo de la cara. Y entonces... Dices que tiene la mandíbula totalmente rota, por eso se la han unido, para que no pueda moverla, para inmovilizarla, ¿no? Sí. Así que lo dieron por muerto, ¿verdad? Sí. Pensaban que lo habían matado. Pensaban que lo habían matado y lo dejaron allí. Es muy afortunado, porque podría haber muerto desangrado, ¿no es así? Espero, deséale que se recupere, ¿vale? Dile que espero que se recupere rápidamente. Nadie quería confesar el motivo de la paliza a Duarte, pero me percaté de que la temperatura en las calles se había incrementado a la par que se caldeaba el clima político. La política en Timor Oriental es complicada y las bandas están muy implicadas. Me habían dicho que se trataba de un juego de poder y la influencia política era el último objetivo. En 2005, Korka hizo público su respaldo por uno de los principales partidos y se sabe que otras bandas están afiliadas a algún grupo político. Pero cuando visité nuevamente la sede de PSHT, Fortasio parecía decidido a quitarle hierro al asunto. Sus enemigos afirman que ejerce un poder político destacable en este país. ¿Es eso cierto? No, no lo es. A la gente le gusta juzgar desde fuera, pero usted está aquí. ¿Formamos en artes marciales o en política? Estamos tan bien organizados que, a pesar de la magnitud de nuestra operación, podemos controlar a todos nuestros miembros. Tenemos un control total y sabemos en qué andan metidos y qué planean. Nos proponemos extender los sentimientos de hermandad y entrenar a la gente para que sea mejor persona. Me estaba acostumbrando a que los miembros de las bandas hicieran hincapié en la naturaleza pacífica de sus organizaciones. Pero lo cierto es que Fortasio está a la cabeza de PSHT porque el verdadero cabecilla está en la cárcel por posesión de armas. Tras su detención, los miembros de 77 destrozaron las oficinas de PSHT.
Su presidente oficial está ahora mismo en prisión. ¿Puede contarme qué ocurrió exactamente? Aunque esté acusado, el presidente es, de hecho, la víctima en todo este asunto. Los verdaderos culpables siguen en libertad. Ellos son los asesinos, pirómanos y ladrones. Entendemos que algo así ocurra porque corren tiempos de crisis. La ley y el orden se han desmoronado. Pero cuando la situación mejore, los llevaremos ante la justicia. Sabemos quiénes son y hemos informado a la policía. Mi estancia en la isla llegaba a su fin, y para saber más sobre la influencia política de las bandas, decidí reunirme nuevamente con José. Forma parte de toda la belleza supongo que nos enfrentamos a las redes criminales clandestinas y uno se enfrenta a organizaciones que pueden penetrar en los niveles de la sociedad. El año pasado las bandas estuvieron involucradas básicamente en las negociaciones políticas sobre la estabilización. Se las utilizó una vez más como manifestantes, Como ¿no? manifestantes, soldados rasos, como protección para los ministros y los líderes de la oposición. Si ahora vuelve a ser el caso, ¿cuál es el siguiente paso? Pues en estos momentos parece que los dirigentes políticos o los enlaces políticos controlan gran parte de esta violencia. Así lo desea la gente, pero como sabes, con tantos miembros, estas bandas son cada vez más eficaces en sus acciones. Y si pierden a sus partidarios políticos, ¿qué van a hacer? ¿Se marcharán simplemente? Uno No se van a ir sin más. Ya sabes, no provocas esta situación para luego abandonar. Se va a enconar, ¿no? La preocupación sobre el problema de las bandas llega hasta las más altas esferas. El presidente Ramos Horta convocó una reunión con una banda el pasado año para tratar de acordar una tregua. Ahora ha accedido a hablar con nosotros. El presidente recibió el Premio Nobel de la Paz, pero parece que incluso a él se le ha acabado la paciencia con las bandas. Estaba furioso. Dije, sois una desgracia. Vuestra actitud ha convertido las artes marciales en un sinónimo de delito. Les dije aquí, entre estas cuatro paredes, me voy a ir. Vosotros podéis. Os quedaréis para seguir hablando. Si queréis mataros entre vosotros, adelante. Hacedlo. Mataos aquí. Por el contrario, si queréis iniciar un diálogo, hablad racionalmente los unos con los otros y prestaréis un servicio a vuestro propio país. Tenéis una oportunidad, volveré en unas horas. O bien me encontraré con algunos de vosotros muertos, o bien habréis alcanzado algún acuerdo. Me dijeron que, cuando me fui, empezaron a hablar y se pusieron a llorar. Estaban avergonzados. Entonces firmaron el documento que conoce. Hasta hoy, algunos han tratado de comportarse, pero de los 7 grupos que firmaron el documento, algunos empezaron a violar lo que habían firmado al cabo de pocas horas o 3 días después. ¿Cuánta influencia política cree que tienen estas bandas o movimientos o grupos de artes marciales en el país? ¿Es algo que le preocupe? No tienen una influencia política como tal. Uno de los principales grupos de artes marciales, Corca, respalda oficialmente al mayor partido político del país. Pero este grupo en concreto es uno de los que se han reunido conmigo y en muchos de nuestros encuentros he sido muy duro, muy firme con ellos y se han comportado. Cuando el gobierno esté en disposición de dar un impulso real a la economía, con grandes inversiones y pueda propagar la riqueza en la ciudad, sobre todo mediante la reconstrucción de viviendas para los pobres, muchos de estos individuos se irán disolviendo gradualmente entre las masas. Pero horas después de la entrevista, el optimismo del presidente Horta empezó a perder su sentido. Su anuncio de nuevo gobierno produjo una explosión de violencia. Los aliados políticos de los 7-7 habían salido perdiendo y sus partidarios en el campo de refugiados internos cerca del hotel se echaron rápidamente a la calle.
Los hombres a mi derecha son los que han estado lanzando piedras y quemando neumáticos. El ejército se acaba de acercar. El ejército neozelandés y la GNR han retirado los neumáticos, pero quieren seguir, como veis. No les agrada en exceso que los grabemos. Es exactamente lo que nos han contado desde que llegamos y aquí resulta muy sencillo sentirse seguro. La gente es muy amable. Se alegran mucho de verte, sonríen y entonces algo, una minucia o en este caso algo importante, el nombramiento de un primer ministro, ha desencadenado la violencia. Como he dicho, han retirado los neumáticos. Veremos si la cosa va a más. Pero aquí todo el mundo dice que va a ser una noche muy larga y que la chispa saltará espontáneamente en distintos lugares de Dili en las próximas 24 horas. Mientras parecía que la situación en el campo de refugiados internos se calmaba, la violencia estalló en otra zona de la capital. Lanzan piedras. Hola, amigo, ¿estás bien? Sí, esperad ahí o os van a... ¿En serio? ¿Tan grave es? Iremos con cuidado. Una vez más, los cascos azules armados hasta los dientes y los manifestantes jugaban al gato y al ratón. Los segundos se retiraron rápidamente. Estamos delante de todo. Han empleado gas lacrimógeno. El viento ha cambiado, así que nos han gaseado. Todos los que no tienen máscaras antigas están desistiendo y regresan por aquí. Antes hemos mencionado cómo las bandas y los ciudadanos descontentos provocan incendios en este país. Aquí se guardaban muchos de los registros nacionales y en estos momentos el lugar ya no existe. Creo que deberíamos irnos. Esa noche Dili se acostó parcialmente en llamas y por la mañana los pirómanos habían prendido fuego a un edificio situado justo delante del campo de refugiados internos.